pronombres propios, función sujeto. Los pronombres propios nos ayudan a hablar de una persona de la cual no sabemos el nombre o para generalizar. Los pronombres propios en inglés vendrían siendo I, que es igual a yo, you, que es igual a tú, he, que es igual a él, she, que es igual a ella, it, que es igual a eso, we, que es igual a nosotros, you, nuevamente, que es igual a ustedes, y they, que es igual a ellos. La diferencia entre tú y you dependerá del contexto de la oración. Para elaborar algunos ejemplos con los pronombres propios es necesario saber que necesitaremos el sujeto o el pronombre, un verbo o una acción y un complemento. Como en los siguientes ejemplos. I run in the park. Yo corro en el parque. En donde I sería el sujeto, run sería el verbo y in the park el complemento. El complemento es opcional, no es necesario ponerlo, pero le da más congruencia a la frase o la oración. También podría ser como simplemente I run, donde estaríamos usando el sujeto y el verbo sin complemento ya que es opcional. O you run. Algo importante de aclarar es que cuando se habla en tercera persona, que vendría siendo él, ella y eso, he, she, it, los verbos variarán un poco, pero solo un poco nada más, con esos tres, que vendrían siendo tercera persona. Pronombres propios, función, objeto. Los pronombres propios, función, objeto se utilizan cuando afecta directamente al sujeto. En este tipo de oraciones varias veces se utilizan dos sujetos. También varía un poco el pronombre, como I, que sería me, you, que sería you, he, que sería him, she, que sería here, it, que sería it, we, que sería us, you, que sería nuevamente you, y they, que sería en esta ocasión them. Que en pocas palabras vendría siendo me, a mí, a ti, a él, a ella, a él, a eso, a nosotros, a ustedes y a ellos. Para la elaboración de oraciones necesitamos saber utilizar o saber cómo componerlas. Para ello ocupamos un sujeto 1, que en estos casos no es muy importante, se puede descartar algunas veces, dependiendo del contexto, más el verbo, más sujeto 2, más complemento. El complemento es opcional, como ya lo he dicho varias veces, y aquí vienen sus ejemplos, como she calls me. Ella me llama, en donde ella sería el sujeto 1, calls sería el verbo y me sería el sujeto 2, pero el sujeto 2 siempre en función objeto. También podría usarse descartando el sujeto 1, como call me, en donde nada más utilizamos el verbo y el sujeto 2, pero el sujeto 2 o el que va después del verbo siempre en función objeto. ¿Ya? Ujú.
Pronombres posesivos, función determinante. Los pronombres posesivos, función determinante, nos ayudan a crear una relación entre el poseedor y el poseído. Estos pronombres varían un poco más, sean un poco diferentes, ya que cambiarían. En lugar de I, utilizaríamos my. En lugar de you, utilizaríamos your. He sería his. She sería her. It sería it. We sería ours. You sería nuevamente yours. Y they sería their. En donde básicamente sería mío, tuyo, suyo, suyo, nuestro, de ustedes y así consecutivamente. Para la elaboración de oraciones con función determinante necesitaríamos saber cómo se conforman, que es principalmente por el sujeto o el poseedor, más un adjetivo que puede ser opcional, pero es muy recomendable ponerlo, más el objeto en sí o el poseído. Para ello algunos ejemplos puede ser my white cat, mi gato blanco, en donde my sería el sujeto, que sería mío, white el adjetivo que es blanco y cat el objeto o el poseído. Y también sin adjetivo se podría usar como your dog o tu perro, que simplemente estamos señalando que es un perro, no estamos dando otra característica, si es grande, chico, café, negro, blanco, simplemente un perro, en donde el sujeto sería your, tú de tuyo, y dog el objeto o el poseído. Pronombres posesivos, función, pronombre. Los pronombres posesivos, función, pronombre se ponen después del objeto y varían un poco más. Por ejemplo, I, o en el otro caso anterior sería mine, en lugar de mine sería mine, que sería mío. Your, que en el otro caso fue your, sería yours. He, que en el otro caso fue his, quedaría muy similar. She, que en el otro caso fue hers, quedaría hers. It, que en el otro caso fue it, quedaría its. We, que en el otro caso fue ours, quedaría ours. You, nuevamente you. Y they, que en el otro caso fue they, quedaría theirs. Donde prácticamente sería mío, tuyo, suyo, suyo y así consecutivamente. Para la elaboración de estas oraciones o de estos ejemplos necesitamos saber cómo se conforman, por lo cual utilizaríamos principalmente, señalaríamos cuál es el objeto, después un adjetivo que puede ser opcional, de ahí el objeto o el poseído, más un is o are, que son derivados del verbo to be, en donde is quedaría como es, cuando es singular, cuando es de uno, y are quedaría como son, cuando es plural o cuando son más de uno. Y de ahí el pronombre, el sujeto o el poseído. Como en los siguientes ejemplos.
The red car is mine. ¿En dónde señalamos el objeto? De ahí decimos un adjetivo, después el objeto, is o are, que en este caso es is porque estamos hablando de un carro, y mine, que es el pronombre o el sujeto o el poseedor, que es mío. O sin el adjetivo, the pencil is mine. El lápiz es mío. O la pluma. O igual, si fuera pencils, sería are. The pencil are mine. Y así. Verbo to be o vértebre. El verbo to be tiene tres formas, las cuales son am, is y are, donde am es exclusiva de I o de yo, is es exclusiva de las terceras personas, que vendrían siendo he, she y it, y are de los demás, we, you, they. Am puede significar tres cosas: estar, de un lugar en físico; ser, de ser un profesionista, oficio, religión o afiliación; y tener, de tener un sentimiento, sensación, los cuales pueden significar, en el caso de am, es estoy, tengo y soy. En el caso de is, es está, tiene y es. Y en el caso de are, puede ser están o estamos, en el caso de we, o tienen o tenemos, en el caso de we, o son o somos, en el caso de we. Para la elaboración de algunos ejemplos o oraciones tenemos que saber cómo se conforman, que es el sujeto más verbo to be más complemento. Y a continuación algunos ejemplos. I am in my house. Yo estoy en mi casa. En donde I sería el sujeto, am el verbo to be, y in my house sería el complemento. O you are in the school. Tú estás en la escuela. En donde you sería el sujeto, are el verbo to be, y in the school el complemento. Presente simple. You motherfucker son of a bitch, boy. Presente simple. El presente simple nos sirve para hablar principalmente del presente. Presente simple. El presente simple nos ayuda a crear o decir hechos científicos, rutinas o acciones en presente. Para ello será necesario utilizar el verbo to be y el verbo to do para hacer afirmaciones y negaciones. Como en el caso con el verbo to be, que sería sujeto
más verbo to be, más not, más uso, más complemento. Y en el caso de afirmar sería sujeto, más verbo to be, más uso, más complemento. Como los siguientes ejemplos. She is not in the school. Ella no está en la escuela. En donde she sería el sujeto, is sería el verbo to be, not sería la negación y in the school sería el complemento. O si lo queremos hacer afirmando, sería she is in the school. En donde ella sería el sujeto, es el verbo to be, y in the school el complemento. Bueno, en el caso del verbo to do, que significa hacer, de acción, no de fabricar, una acción negativa podría quedar como sujeto más do o does, dependiendo con el pronombre que lo utilices, más not, más complemento. Como I do not work here, que sirve como afirmación. Yo no trabajo aquí. En donde I sería el sujeto, do sería el verbo to do, not sería la negación y work here sería el complemento. O en el caso de la afirmación sería sujeto más do o does más complemento. Tomando o retomando el ejemplo anterior, I do work here. Yo trabajo aquí. En donde I sería el sujeto, do sería el verbo to do y work here sería el complemento. Ya. Elaboración de algunos ejemplos, les daré algunos ejemplos en afirmativo. Que vendría siendo con el verbo to be, que sería sujeto más verbo to be más uso más complemento. Y de ahí sin verbo to be, sujeto, verbo y complemento. I am playing soccer. Yo estoy jugando soccer. ¿Oh? I play soccer. Yo juego soccer. En el primer ejemplo, I sería el sujeto, am el verbo to be y playing soccer el complemento. Y en el segundo sería I el sujeto, play el verbo y soccer el complemento. Ahora les presentaré la forma negativa. Una con el verbo to be y otra con el verbo to do. Con el verbo to be quedaría así. Sujeto más verbo to be más not más uso
más complemento. O con el verbo to do, sujeto más do, el does, más complemento. Disculpen, más no, más complemento. El primer ejemplo podría ser, retomando el ejemplo anterior, I am not playing soccer. I am not playing soccer. Yo no estoy jugando soccer. O yo no estoy jugando fútbol. Donde I sería el sujeto, am el verbo to be, not la negación y playing soccer el complemento. O también podría ser con el verbo to do. I don't not play soccer. Yo no juego soccer o yo no juego fútbol, en donde I sería el sujeto, do el verbo to do, que sería do porque estamos hablando primera persona, not la negación, play soccer el complemento. Ahora les mostraré la forma interrogativa. Como podría ser verbo to be más sujeto, pues también, más complemento. O verbo to be más sujeto más not más complemento. Como puede ser Is you in the school? ¿Estás en la escuela? En donde is sería el verbo to be, you el sujeto y in the school el complemento. En la función interrogativa, el signo de interrogación siempre llega al final. Al principio nunca llega signo de interrogación, podrás identificar que es una pregunta ya que empieza con el verbo to be o con el verbo to do. O de forma negativa podría ser is you not is you not in the school? ¿No estás en la escuela? En donde is sería el verbo to be, you sería el sujeto, not sería la negación, in the school sería el complemento. Yes. También está la forma con el verbo to do, donde irá el do o el does, que no significa nada, pero por regla se tiene que poner. Más sujeto, más verbo, más complemento. O el verbo puede venir unido con el complemento, o puede ser simplemente el complemento. Así como también do o does más sujeto, más not, más complemento. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Do you work here? ¿Trabajas aquí? El tú sería el verbo, you el sujeto, tú sería el verbo to do, you el sujeto y work here el complemento. Y también podría ser do
Do you not work here? Tú no trabajas aquí. ¿Por qué no trabajas aquí? Donde do sería el verbo to do, you el sujeto, not la negación y work here el complemento. Artículo definitivo. El artículo definitivo es mucho más fácil de aprender en el inglés que en el español, ya que en el español usamos lo o los, la o las. Sin embargo, en el inglés nada más utilizamos the, que tiene exactamente el mismo significado que al usar todas estas juntas. Pues, el that siempre va antes que un sustantivo, por todo aquello que lleve sustancia, que se pueda sentir, oler, medir, etc. También con nacionalidades, mares, ríos, archipiélagos, etc. Así como también algunos animales y instrumentos musicales, como the guitar o the dog. Algo en lo que se confunden muchos es que en el he, que es igual a él, y the, que también puede ser igual a él. Pues al momento de escribir algún animal o algo por el estilo, se tiene que utilizar el the, ya que he es igual a él, pero con acento, y the es igual a él, pero sin acento. Por eso al momento de escribir algún animal utilizamos el the dog, que sería el perro, pero sin acento. Gracias.